Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre los operadores en Python y tenemos básicamente tres diferentes grupos: operadores aritméticos, operadores relacionales y operadores lógicos. En este video vamos a analizar estos tres grupos y vamos a ver entre qué tipos de datos podemos hacer estas operaciones y cuál es el resultado que obtenemos. Entonces, para empezar, operadores aritméticos, como su nombre los dice, son operadores que nos sirven para hacer operaciones aritméticas, como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y el módulo. ¿Entre qué podemos hacer estas operaciones? Básicamente números. También lo podemos hacer entre strings, pero lo he puesto aquí con un asterisco porque es solamente en casos especiales. Ya lo vamos a probar. Tengo algunos ejemplos y los resultados nuevamente los puse con un asterisco porque depende de qué es lo que estemos operando. Depende el tipo de dato que vamos a obtener luego de hacer dicha operación. Asimismo puede ser un entero, un float o asimismo un string. Entonces empecemos a probar, por ejemplo, una suma, 7 más 8 me da 15. Estos dos números son enteros, entonces el resultado me va a dar otro número entero. Probemos una resta, por ejemplo, 67 menos 0.9. El resultado de esta operación va a ser un flotante. Ya estoy cambiando el tipo de dato porque estoy operando un número entero con un flotante. Lo mismo sucede con la multiplicación. Quiero multiplicar 6 por 2, me da 12. ¿Qué sucede si multiplico 6 por 0.5? Como humano yo sé que este resultado va a ser un número entero. Pero como estoy combinando un número entero con un número flotante, Python me lo va a transformar en un número flotante. Entonces el resultado, a pesar de ser un número entero, el tipo de dato de Python sería un número flotante. Lo mismo sucede con la multiplicación, con la potencia. Por ejemplo, los dos asteriscos significan la potencia. Entonces, si quiero decir 9 elevado al cuadrado, esto me va a dar 81. Tengo las divisiones que las puse en rojo porque necesitan una mención especial. Voy a poner un comentario aquí. Entonces, tenemos la división simple, que como su nombre lo dice, es la división tradicional. Por ejemplo, si yo divido 3 dividido para 4, este resultado siempre va a ser un número flotante. Y la división entera siempre va a ser un número entero. ¿Cómo podemos verificar esto? El ejemplo más sencillo es, por ejemplo, yo quiero hacer 10 dividido para 5, el resultado me va a dar 2, pero 2 flotante. ¿Correcto? Yo como humano nuevamente sé que ese número es un número entero, pero para Python, así sea un número entero, el tipo de dato es un número flotante. Si yo quiero obtener 10 dividido para 2, este sería el resultado, un número entero. Entonces, recapitulando, la diferencia entre la división simple y la división entera es que en la división simple siempre va a obtener un número flotante y en la división entera el resultado siempre va a ser un número entero. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo quiero dividir 9 división entera para 4? Sabemos que eso va a ser un número flotante, o sea, la división no es exacta, pero ¿qué es lo que sucede? Python se va a quedar solamente con la parte entera de esa división. Luego tenemos el módulo, que es una operación que tal vez para muchos sea una operación nueva, pero es realmente muy útil. Les muestro aquí una imagen. El módulo no es más allá que el residuo de una división tradicional. Por ejemplo, yo tengo aquí 10 dividido módulo 3, el resultado sería 1. Esta operación de módulo tiene muchas utilidades. Por ejemplo, en un ejercicio le dice que usted tiene 50 meses y queremos saber cuántos años y cuántos meses. Entonces lo que podemos hacer es 50 división entera de 12. Esto me va a dar cuántos años hay, cuántos años completos. Y si divido 50, y si hago, módulo 50 módulo 12, esto me va a dar los meses que me están sobrando. Entonces, en 50 meses yo tengo 4 años y 2 meses. Este es solo un ejemplo de la utilidad que tiene este módulo. Sirve para muchas otras cosas más. Ahora, hablemos de qué operaciones se pueden hacer con los strings. Cuando yo sumo
dos cadenas de caracteres, por ejemplo, hola y sumo María, lo que va a hacer es unirlas. Esa es la concatenación. Entonces tenemos hola María. Como no hay espacios que yo agregué, entonces eso se va a concatenar en un string. Puedo también hacer una multiplicación. Si yo multiplico casa, lo puedo multiplicar por un número, por ejemplo 3, lo que va a hacer es triplicar. Si se dan cuenta, lo que sucedió fue que casa se triplicó y ahora dice casa, casa, casa. Nuevamente no hay espacios ahí, no se agregan espacios. Estas son las dos únicas operaciones que se pueden hacer en strings. Más adelante vamos a ver un capítulo completo de strings y ahí vamos a ver qué más podemos hacer con los strings. Ahora, por ejemplo, si yo quiero o si yo intento hacer otro tipo de operaciones, Python me va a indicar que es un error. Por ejemplo, yo quiero decir hola y le quiero restar un número. Inmediatamente Python me va a indicar que esta operación no está soportada entre un string y un número. Ok, continuemos con los operadores relacionales que, como su nombre lo dice, nos sirven para relacionar dos variables entre sí. ¿Qué tipos de datos se pueden relacionar? Asimismo tenemos varias opciones. Tenemos los integer, float y los strings. Y algo muy importante es que el resultado de esta operación siempre va a ser un booleano. ¿Qué quiere decir? Va a ser verdadero o falso. O en Python sería true o false. Tenemos el operador de mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, igual igual y diferente. Cuando hablamos de números es muy fácil porque podemos decir 6 es mayor a 7. Entonces el resultado sería falso. Puedo decir 7 es igual a 8. Esto me va a dar falso. 9 es diferente de 8. Y esto me va a dar verdadero. Podemos hacer muchas otras comprobaciones y esto básicamente me sirve por ejemplo, en estructuras de control como los condicionales, por ejemplo. Ahora, también podemos usar números flotantes. Se me ocurre que yo quiero decir 3.1416 es mayor a 4, por ejemplo. Esto me va a dar falso. En los strings podemos compararlos. Podemos decir A es igual a A, por ejemplo. Esto me va a dar verdadero. Puedo comprobar dos palabras. Puedo decir casa es igual a casa y también me va a dar verdadero. Ahora, recuerden que Python es case sensitive. ¿Qué quiere decir esto? Que hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, si yo digo banana es igual a banana con minúscula, esto me va a resultar falso. Porque la mayúscula es diferente de la B minúscula. Entonces, para Python, estos dos de aquí son dos strings completamente diferentes. Ok, ahora vamos a hablar de los operadores lógicos. Entre los operadores lógicos tenemos AND, OR y NOT. Para utilizar estos operadores lógicos se requieren dos valores, como su nombre lo dice, dos valores lógicos, para poder hacer las relaciones y las tablas de verdad que muchos de ustedes probablemente ya lo sepan, de que true and true me da true, true and false me da false, y así todas las tablas de verdad que hemos estudiado en lógica matemáticas. ¿De dónde podemos obtener estos dos valores lógicos? Si recordamos, el resultado de las operaciones de los operadores relacionales es un booleano, entonces de aquí podemos obtener los valores que necesitamos comprobar. Por ejemplo, podemos consultar si 7 es igual a 7 y, por ejemplo, 8 es igual a 8. Esta operación que tengo aquí me va a dar un valor verdadero. La voy a relacionar y voy a aplicar la operación AND. Y esta otra operación de 8 es igual a 8 me va a dar también verdadero. Entonces verdadero y verdadero me da verdadero. De la misma manera puedo utilizar diferentes tipos de datos. Por ejemplo, casa es diferente de perro, se me ocurre. Y que 8 es mayor a 10. Entonces casa es diferente de perro, esto me da verdadero. Y 8 es mayor a 10, esto me da falso, entonces verdadero y falso me va a dar falso. De esta manera podemos tener incluso más de una relación. Por ejemplo, 8 es mayor o menor a 7 y A es igual a 3 y
perro es diferente de gato, por ejemplo. Entonces vamos a analizar, tengo aquí 3 diferentes operaciones. La primera sería 8 es menor a 7, esto me va a dar falso. A es igual a 3, esto me da falso. Y perro es diferente de gato, esto me da verdadero. Entonces tenemos falso, falso y verdadero, entonces esto me da falso. Listo, con eso nos quedamos. Tenemos aquí los 3 diferentes grupos de operadores. Por favor, revisen esta tabla, traten de entenderla, y mi recomendación es que siempre hagan sus propias pruebas en su casa. Si usted tiene la duda y decir, por ejemplo, ¿podré multiplicar un string por un flotante, por ejemplo 4.5? Si usted tiene esa duda, vaya a su computador, a su consola y pruébelo, no se quede con la duda. Entonces en este caso sabemos que no se puede, no tiene sentido hacer esa operación, porque si yo multiplico casa por 4.5 no se puede. O puedo multiplicarlo por 3 y se va a triplicar, o lo multiplico por 4 y se va a cuadriplicar, pero no puedo multiplicarlo por 4.5. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en escribirme, y por favor prueben todas estas operaciones que hemos hecho y traten de entender sobre todo qué operaciones se pueden hacer y entre qué tipo de datos y cuál es el resultado que vamos a obtener luego de hacer estas operaciones. Que pasen bien.